Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo derecho humanista con visión de género. Ya estamos martes, 9 de agosto de este 2016. Y bueno, pues vamos a hacer hoy un programa, espero yo que interesante. Son de esos programas que a mí me gustan, que a veces no estamos como que muy acostumbradas a hacer análisis un tanto de fondo, un tanto de reflexión en el terreno político, pero digamos que no este terreno de la grilla, sino de los asuntos mayores, de interés mayor que tiene la gente, que tiene usted, que tengo yo. Entonces, de eso, o por lo menos esa intención tiene en esta ocasión el programa, de hacer análisis de los retos que enfrenta la próxima administración, el próximo gobierno que encabezará Javier Corral Jurado. Ganó en junio, ya en octubre toma protesta, asume la gubernatura. Mientras tanto, bueno, pues en el camino hay dificultades. Yo he dicho y he estado insistiendo mucho aquí en este programa que estos conflictos de entrega-recepción son comunes. A veces se nos olvida, pero los conflictos postelectorales casi siempre se dan de una o de otra manera, a veces más, a veces menos, pero son como que normales. Hay como que se van acomodando las aguas. Ahorita lo importante es empezar a reflexionar cómo viene el nuevo gobierno. Me parece que nos generamos muchas expectativas con Corral. Hay que irlas analizando, hay que irlas desmenuzando, y hay que ver qué retos se enfrenta este gobierno. Para hacer este análisis a mí me da mucho gusto recibir aquí a Guillermo Hernández. Gracias. Memo es un analista de muchos terrenos. A mí me gusta mucho cómo hace el análisis internacional, pero también local. Y bueno, pues vamos a ver qué tanto podemos hasta ver, sobre todo hasta dónde nos da el tiempo para ver hasta qué tan profundo podemos hacer este análisis. Memo, es un tema que le tenemos ganas desde hace un buen ratito. Dijimos, lo vamos a ir dejando para despuesito que terminó la elección. Ya es momento, más o menos, yo creo. Bienvenido. Y le damos por donde tú quieras. Tú diferencias dos grandes retos, ¿no? No, dos áreas. O dos grandes. Primero, gracias por áreas. las flores, por lo del análisis, pero sí, hay dos grandes áreas. Mucho se habla de los retos que tiene el gobierno de Javier Corral, pero me parece que se confunde a veces cuáles son los retos en sí que tiene la administración y los retos que tiene el Estado. Es decir, no es lo mismo si hubiéramos tenido una continuidad en el gobierno, es decir, una continuidad de partido. Si gana Serrano, como que no es... Si gana Serrano, o sea, si hubiera... Otro. Por no ponerle nombre, o sea, si hubiera ganado alguien que no hubiera estado tan relacionado con la izquierda, que no hubiera generado una plataforma política como la que generó Javier Corral en su momento, no es lo mismo si una administración de esas hubiera ganado. Posiblemente hubiera tenido únicamente los retos que tiene el Estado, que ya sabemos cuáles son los retos del agua, son los retos del empleo, son los retos de la educación. Pero el que un personaje de esta naturaleza, con esta trayectoria, con una construcción de una plataforma política, se haya dado de esta manera, pues presenta retos muy diferentes. El primer reto, yo diría el más grande, es finalmente el mantener el bono democrático, porque es en este bono democrático en el que están basados el resto de todas las acciones que pueda emprender la administración. Vamos, es cierto que tenemos un problema de finanzas grande, sí, pero el trabajo de un gobierno no es hacer los pagos, es coordinar las acciones que tanto las partes del gobierno como las partes de la sociedad civil y los empresarios llevan para que la sociedad funcione. Ese es el papel fundamental y ese es el papel que únicamente puedes tener teniendo un bono democrático importante o teniendo una componente de temor y coerción importante hacia la población, que es algo que, esta administración... Autoritarismo contra gobierno democrático. Cuando dices bono democrático, ¿tú cómo esperarías de manera más concreta que el gobierno
funcione para que de verdad demuestre que es democrático? Dándole cabida a todas las voces, que es lo que se está tratando de hacer, dándole cabida incluso a los partidos de oposición, incluso a los proyectos que no son necesariamente afines a la plataforma política de la administración o a la corriente finalmente del gobernador electo. Pero esta tarea es una tarea titánica y el escenario del cual depende la administración de Corral, o sea, es decir, el grado de dependencia que puede tener una administración de continuidad en donde la gente ya sabe qué esperar y cómo funcionan los actores políticos, pues es muy bajo. O sea, la gente no necesita creer en el gobierno o en los actores de gobierno para saber cómo funcionan las cosas y para adherirse a ellas. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer un gobierno democrático según tú? Es difícil porque, bueno, si hay voluntad política y dice, pues sí le voy a entrar. ¿Con quién se va a atorar? ¿Los partidos, la misma gente, la IP, las ONGs? No es difícil, es dificilísimo. Cada cabeza es un mundo. Cada grupo social enfrenta una realidad diferente y el poder hacer que estos grupos sociales, una vez que pasó el proceso electoral, una vez que se generaron los lineamientos generales, concurran en los proyectos específicos, es dificilísimo. Por ejemplo, los ganaderos, por decir, que le entren a opinar y a incidir en resolver la bronca, por decir. O los empresarios en el tema laboral, etc. El que agarres, o sea, no conozco el caso de los ganaderos. ¿Pero dónde encuentras la dificultad? En que, por ejemplo, vamos a pensar que fuera un grupo de ganaderos. Dentro del grupo de ganaderos seguramente habrá otro grupo de ganaderos que tenga un proyecto político distinto al que tiene el grupo de ganaderos predominante, y dentro de ese mismo grupo predominante... Por ejemplo, los taxistas y Uber ahorita, porque está el conflicto así fuertísimo. Sí. Tendrás como gobierno que mediar, supongo. Sí, el trabajo del gobierno es finalmente mediar ese tipo de situaciones y generar soluciones, pero volvemos a lo mismo. Dentro de los taxistas existen otros grupos de taxistas con proyectos diferentes y cada uno de estos proyectos es legítimo, porque representa la realidad de ese grupo. Exacto. Entonces, el entender la realidad de cada uno de los grupos sociales y poder encontrar una manera de que en la fotografía grande puedan encuadrarse sin que se desesperen, además, es muy difícil. Cuando hablas del bono democrático, cuando hablas del factor credibilidad, tienes siempre el factor tiempo. La gente no te cree para siempre, la gente no te respalda para siempre, y la gente está esperando resultados en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que este bono democrático se comenzará a consumir una vez que la nueva administración tome posesión, pero eso no es cierto. La administración está lejos todavía de tomar posesión, pero esto no lo sabe una cantidad importante de gente. Y hay una cantidad importante de gente en este momento que ya demanda ser escuchada y que ya demanda tener soluciones, aun cuando el gobierno ni siquiera ha entrado en funciones. Ese es el reto más importante en este momento para la administración y el reto más importante de la transición. Cubrir las expectativas de todo mundo. Cubrir las expectativas de todo mundo, darle escuchar a todo el mundo, darle cabida a todo el mundo, y no nada más escucharlos, sino hacerlos sentir escuchados, sí. que es algo muy, muy difícil. Y luego, ¿cómo le haces, además, en una transición como gobierno para decirles, ¿sabe qué? Pues no le puedo dar una solución en este momento porque todavía no soy gobierno, y de aquí a 2 meses que faltan para tomar posesión, no sabemos cuál va a ser exactamente el escenario. Hay muchas cosas que se desconocen en este momento todavía, y se está armando el rompecabezas alrededor de esta nueva administración para poder tomar las decisiones, pero esas decisiones no se pueden tomar todavía. Exacto, tienes razón, fíjate, tienes razón, por más que a lo mejor sea muy buena la intención, porque yo creo que hay buena intención de Corral, pero por más buena que sea la intención,
está complicadísimo. Por ejemplo, se me ocurre, para más o menos ver si te voy entendiendo, se integra la comisión para que la comisión de transición para que vayan haciendo el análisis de la problemática, diagnóstico, etcétera, de la problemática indígena en la sierra. Y que vaya, yo entiendo que son para empezar diagnósticos y que vayan viendo las líneas de acción que se necesitan y que vaya viendo propuestas. Y en esta comisión a mí me llaman, y yo creo que a la gente que andamos en esto, a ti, a todo mundo, llama la atención a la gente que incluyó. Claro. Puso como coordinador al Pato Ávila, que es un sacerdote rebelde, que conoce mucho la sierra, pero que yo no me imagino que otro gobierno lo hubiera incluido. Casi más bien siempre se está peleando. Isela González, que históricamente ha encabezado, acompañado a Pino Gordo, que es uno de los problemas indígenas más antiguos y más problemáticos y que más protestas ha tenido, interesantísimo, antropóloga con muchos años de lucha indígena. Peti Guerrero, Peti Guerrero, pues nada más encabezó, acompañó a los indígenas que recientemente cerraron el aeropuerto, ¿no? De Krill, de ese nivel. Entonces tú dices, no, pues qué padre, por lo menos yo dije, qué bueno, me da mucho gusto, pero ayer salen unas declaraciones de unos autoridades indígenas, de unos, no sé si eran gobernadores, pero eran indígenas, pues, con la autoridad indígena, y dijeron, oigan, pues qué bueno que Corral integró esa comisión, pero yo no veo indígenas ahí, ellos, ¿no? Claro. Y entonces yo cuando leí, yo dije, caray, pues sí es verdad, sí es verdad. Ellos dicen, pues qué bueno que va gente, no rechazamos que estén Isela, el Pato, pero nosotros no estamos. Claro. Entonces no se veían representados ahí. Claro. Y eso es importante. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones que tiene que tomar en cuenta la administración. Pero también a lo largo, no nada más en la comisión indígena, sino en todas las comisiones, irán surgiendo. Como esa, todas. Exacto, todas, irán surgiendo grupos que en algún momento no fueron, que no han sido. Es que ¿cómo convocas a todos ahorita? No hay manera. No es posible convocar a todos porque además hay que convocar a la gente que es representante de cierto grupo o de cierta realidad. Sí. Pero primero hay que localizar estos grupos y hay que localizar estas realidades. Sí. Y luego hay que encontrar a la gente que te puede dar la fotografía más fidedigna de estos grupos y de estas realidades. Entonces, de la misma manera que sucede en el caso de la Comisión Especial para la Sierra, en donde se irá integrando la gente que vaya aportando estas realidades, va a pasar absolutamente en todos los demás grupos. Y en algunos momentos, estas posiciones, pues, no serán totalmente coincidentes. Sí, sí, se conflictuarán al interior a la hora de la discusión, ¿no? Exacto. Entonces, de nuevo, volvemos. Si tuviéramos un gobierno de continuidad, no tendríamos ese tipo de retos porque... Ni siquiera lo pones a consideración, exacto, ¿no? Esas personas nunca hubieran sido incluidas en la toma de decisiones o en la configuración de un nuevo modelo de Estado. Pero ahora, como estamos proponiendo un nuevo modelo de administración, pues las tomamos en cuenta y tenemos que cargar con el paquete de poder coordinar cada uno de los intereses, de las realidades y además de poder priorizar cada uno de los intereses y realidades de estos grupos sociales. Sí, quizá una de las primeras conclusiones que podemos ya ir sacando es que el hecho de tener un gobierno democrático, como ocurre con todas las organizaciones que se prestan de ser democráticas, consecuentemente trae conflicto. Es decir, el hecho de que tú abres, de que tú discutes, necesariamente trae conflicto. Es decir, porque luego pensamos que todo va en blandito y no es verdad. No, claro que no. Es al revés. Y también hacer, a lo mejor la puntualización está de más, pero el asunto de tener un gobierno electo no significa tener un gobierno democrático o tener un Estado democrático. Exacto. Nos estamos enfilando a comenzar la construcción de un Estado democrático a través de la inclusión de todos los puntos de vista, y esto será un proceso que en algunos sentidos será, pues si no doloroso, tendrá que ser un proceso de alguna manera así difícil. Es un proceso de crecimiento. Pero no hay otra. Yo coincido, fíjate, yo creo que a lo mejor
es la mayor apuesta y la mayor expectativa que podríamos tener, y qué bueno que se haga hasta donde se pueda, pues, que se haga, porque no hay otra manera, ¿no? O sea, no hay otra manera de avanzar, de poder avanzar de verdad. O a lo mejor sí hay, pero no en este proyecto político. La gente votó por un proyecto político de inclusión democrática, por la construcción de un Estado democrático. Votaron por las cosas que están de alguna u otra manera impresas en la plataforma política. Claro. Entonces, eso fue lo que la gente votó, pues es con lo que hay que responder, esa es la línea que hay que seguir. Claro. Existen países como Malasia, que avanzaron muchísimo implementando, ampliando las penas de muerte y los castigos a una parte importante de la población. Hay otros modelos de crecimiento, pero este no es el que la gente votó y no es el que esta administración está ofreciendo, exactamente, por lo menos, quisiera ¿no? implementar. Es más la inclusión, más la escucha, más la participación, ¿no? Es un modelo democrático. Yo creo que la gente que de alguna manera está en el grupo de Javier lo ha dicho en muchas ocasiones, somos demócratas. Ahora, la gente, qué bueno que te refieres a la gente que está con Corral, porque vemos a Corral, ¿no? Pues es el protagonista, etcétera, pero bueno, debe de haber gente que lo ha estado acompañando, y gente que a veces no se ve en las cámaras, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tanta gente hay y qué tan convencida está de todo este proyecto, no? Pues yo te respondería muy fácilmente, nadie se avienta un toro de este tamaño si no está muy bien convencido. Porque es fácil aventarse al ruedo cuando hay dinero, cuando hay como cosas fáciles de por medio. Pero en esta administración entrante, donde hay un escenario financiero complicado, donde hay una serie de cosas que no van a ser fáciles y que está a la vista de todo el mundo, que no van a ser fáciles las cosas, que van a requerir de muchas más horas de trabajo que lo que hubiera requerido trabajar en cualquier otra administración y bajo cualquier otro modelo, la gente tiene que estar muy convencida para poder estar allá adentro. Sí, y empezando por Corral. Claro, me parece que... Empezando por él. Pero fíjate que yo sí lo veo, bueno, no estoy así como muy cerca, ¿no? Ni puedo decir, estoy totalmente segura de cómo es, etcétera, pero en lo poco que me ha tocado, por lo menos, más allá de la campaña me refiero, más allá del discurso de campaña, en lo poco que me ha tocado, ahora sí que en corto, y sobre todo por la gente que está incluyendo, que con esa yo sí tengo una relación muy estrecha. A mí me va hasta ahorita, junio, julio, agosto, 2 meses, en estos 2 meses me va diciendo que sí, que estos discursos que Corral tenía en la campaña, estas promesas que hizo en campaña, pues sí se van enfilando de verdad a tener un cambio sustancial. ¿Sí? Comento como ejemplo esto de la Comisión Indígena, pero bueno, está la Comisión de Transición, está ampliada, digamos la general, donde están Alma Gómez y Víctor Quintana ahí incluidos. Bueno, pues Alma Gómez los dos, Alma Gómez es una mujer inquebrantable en su postura ética, claro. No te acepta nada. Víctor también es un hombre de proyecto. Víctor también. Alma es estricta, ¿no? En sus ideas, Víctor, quizá más político, a lo mejor, más puedes a lo mejor hasta negociar, etcétera, con una visión también muy clara de a dónde va. Bueno, a estos dos personajes, el hecho de que los haya incluido, a mí me dice que este caminito que tú dices rumbo a un proyecto democrático, pues se va enfilando. La Comisión de la Cultura, por ejemplo, que veo, conozco a 2 o 3 personajes, pero veo que incluyeron como a grupos, porque como en todo hay grupos, ¿no? Hay grupos. Y veo que sí se tomaron la molestia de convocar
de convocar. Y una cuestión interesante también hay algunos sectores, por ejemplo el sector de la cultura, pues bueno, hay una convocatoria importante por parte de la administración electa, pero también los grupos que se dedican a los creadores, sí, los artistas y los promotores del arte, ellos también tomaron el sartén por el mango, sí, desde un inicio. Sí. Dijeron, bueno, pues nosotros queremos formar parte de esto. Ellos han estado teniendo sus consultas propias, sus consultas independientes, sí, independientemente de cualquier convocatoria, independientes de cualquier personaje que haya en la administración electa. Y eso es bueno, sí, porque eso va a ayudar a construir un escenario mucho más plural, una fotografía de mucho mejor resolución para construir el proyecto que tiene que construir finalmente la nueva administración. Sí, ahora, yo no sé tú qué opines, Memo, pero a mí me parece que sí tenemos una sociedad muy encaminada, no sé todavía, vamos a ver en este proceso cómo se organiza, por dónde, etcétera, pero yo sí veo sectores, unos más avanzados que otros, pero sí veo sectores muy encaminados, muy interesados en participar, es decir, en ser parte de este proceso sí, democrático. Veo a los campesinos con una lucha desde hace mucho y de hecho que van rebasando a los gobiernos. Un sector campesino que le apostó al gobierno actual, a la administración que encabeza Duarte, que le apostó con la idea de incidir y que se fueron abandonando mutuamente y al final terminó siendo un sector de oposición fuerte, de protesta fuerte, y que ahora regresa y seguirá regresando cuantas veces sea necesario porque es un sector en términos de participación muy fuerte. Y entonces tenemos un sector campesino, una buena parte del sector campesino que le va a entrar a incidir, ¿no? Tenemos este movimiento de mujeres que ha crecido mucho, que ahí está y que se metió como nunca a incidir, que está incidiendo. Bueno, el sector empresarial ese incide siempre, ¿no? El sector empresarial Sí, yo creo que donde hay sociedad civil organizada, la incidencia va a ser fácil y va a ser, a lo mejor no necesariamente lo más nítida, pero sí donde hay sociedad civil organizada se facilita. Se facilita, pero hay algunos sectores en donde de alguna manera no tenemos una sociedad civil organizada, como es en los asuntos, por ejemplo, relacionados a la salud. A mí me llama muchísimo la atención. ¿Piensas que puede haber atorón ahí? Pues no necesariamente que pueda haber un atorón, pero me llama mucho la atención que siendo un asunto tan importante sí, en la vida pública, no tengamos un grupo de gente que esté diciéndonos cómo deben de ser las políticas públicas en materia de salud, sí, o en materia de rehabilitación en los penales, o sí, en materia de... Hay muchas de estas organizaciones, por ejemplo, que nos dicen cómo debe de funcionar cosas que a mí me parecen privadas o íntimas como la familia, ¿no? Pero hay muy pocas organizaciones que están fijándose qué está sucediendo. O en el terreno de la educación incluso, ¿no? Más allá de la grilla. En el terreno de la educación hay una cantidad grande de organizaciones, pero muy pocas de estas organizaciones están realmente concentradas en las políticas públicas de la educación. Exacto. Entonces, eso es algo. Hay otra cuestión muy importante. Hay una diversidad importante de instituciones de educación superior y de centros de investigación, y cuántos de estos centros de investigación e instituciones de educación superior también están incidiendo de alguna manera en cómo deben de ser las políticas públicas. Entonces, a mí me parece que aunque estos sean los grupos que de alguna u otra manera están mejor financiados, en donde hay mayor conocimiento, donde habría mayores facilidades para pues para que se reunieran y dijeran, vamos a hacer un aporte en este cuadrante, en este sector. Por una cuestión de inercia cultural, va a ser más difícil que esos sean los sectores que incidan, y va a ser un trabajo importante de la administración para tratar de sumarlos. Sí, al contrario, fíjate, a mí me da la impresión, a lo mejor estoy equivocada,
que este sector educativo, con tanta universidad privada que tenemos, porque de pronto se vino una ola de universidades privadas a Chihuahua, bien, afortunadamente hay mucha oferta educativa, pero me da la impresión de que están más enfocados en el business, en el negocio, que en esta parte del desarrollo educativo. A lo mejor me equivoco. Tenemos una llamada, ¿nos puede marcar 432-3006? Si lo ponen ahí el teléfono, me da mucho gusto que la gente hable, porque luego se me olvida y no pongo a disposición el teléfono. Leticia Soto, estoy medio ciega, pero dice, el estado de Chihuahua ha avanzado mucho. El gobierno saliente nos trajo al mejor doctor a pensiones de Rusia, que trata con a los ciudadanos con cáncer. Mira, está interesante. Habría que conocer qué trae, o sea, qué hay, ¿no? Sí, pero los retos, finalmente las administraciones son las políticas públicas. Esas son cuestiones que son particularidades. Pero las políticas públicas, la construcción de las políticas que te permiten hacer una u otra cosa, eso es finalmente lo que es el reto de la administración, de las administraciones en general. Sí, tiene razón, fíjate, no lo había yo pensado, pero bueno, me estoy ubicando ya en algunos sectores en donde no veo tanta incidencia, no veo participación de la sociedad civil, que es la que hace que crezca, sino en el caso de la educación, por ejemplo, no vamos a ir a un corte, pero voy a dejar sobre la mesa esta idea, no vamos a ir a un corte, pero dejo en la mesa esta idea. Tiene razón, bueno, hay sindicato, por ejemplo, en el terreno educativo, en el terreno de la salud hay sindicatos, pero son sindicatos que históricamente han incidido más en el terreno del como de la cuota o del salario, etcétera, pero no tanto en el desarrollo en sí, por ejemplo, educativo o de la salud. Entonces, como que tenemos, yo siempre he dicho, y creo que en esta ocasión es válido, y me parece que se demuestra con los sectores más avanzados, que la participación de la sociedad civil organizada es la que va dando luz, la que va dando y la que puede ayudar a avanzar en el terreno democrático. Y como tú dices, en los sectores donde sí está la sociedad civil organizada, va a ser más fácil que haya esta inclusión. Sí, y quizá a lo mejor no tiene que haber a fuerza coincidencia entre el gobierno y la sociedad civil organizada, pero mínimo las posibilidades de que se sienten a discutir y a negociar, ¿no? Mínimo. En algunas habrá más coincidencia y en otras pues a lo mejor hasta diferencias, pero al final de cuentas, mientras se organicen, pues se puede sentar el gobernador. Para un gobierno es muy fácil ir a sentarse contigo o con quien sea si tu gente está organizada y claro. Está organizada, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con este análisis. Espiga abierta entre pañales, cadena. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal. Estoy platicando con Guillermo Hernández, compañero analista, y estamos intentando reflexionar, hacer análisis de los retos que tiene este próximo gobierno. Es tan rapidito y tan poquito el tiempo que apenas si le entramos pero es lo más importante al proceso democrático, al reto de verdad hacer un gobierno democrático como es la expectativa que tiene el pueblo de Chihuahua. No me quiero ir sin que toquemos, aunque sea tantitito, vamos a cerrar esta parte del proceso democrático, pero no quiero que nos vayamos sin que veamos otro reto enorme que son las finanzas. Querramos o no querramos, los dineros son importantes y se ve complicado el asunto de los dineros. ¿Con qué cerramos esto del proceso democrático para irnos, aunque sea tantitito? Yo hubiera nada más añadido que uno de los, uno de los retos de no tener una administración de continuidad es construir una sociedad civil que aprenda a incidir en las políticas públicas de una manera ordenada, estructurada y constructiva.
Tiene que ser parte del proceso. Tiene que ser parte del proceso, democrático. ajá, y tiene que además ser un proceso amplio, no únicamente, ya sabemos que en los sectores más vulnerables tenemos ya parte de esas estructuras, a lo mejor no en el grado de evolución que quisiéramos, pero ya existen. Pero hay otros sectores en donde se asume que no es necesario, o existen poderes fácticos que de alguna u otra manera tienen el control de estas estructuras que deberían ser ciudadanas, sí, y deberían de ser representativas, y es importante pues que tengamos homologar, por decirlo de alguna manera, sí, estas estructuras, para que realmente tengamos un Estado democrático y podamos vivir en democracia plena, y que eso signifique realmente políticas públicas que nos beneficien a todos, y eso significa que como las políticas públicas son acordes, pues entonces la economía funciona bien y es resistente y somos una sociedad adaptable. Entonces, en ese sentido, ese es los retos importantes de la administración. Ahora, yo creo que de lo que quieres hablar más que nada es de los escenarios. Sí, ahora, nada más para complementar esta parte de este reto de fortalecer a la sociedad civil organizada. Hay por ahí una iniciativa de ley desde hace un buen rato, bueno, entre otras organizaciones, esta red de participación ciudadana, hay como un grupo, una organización que ha estado insistiendo mucho y que ha encontrado dificultades en el Congreso, ¿no? Es decir, ahí, y que yo supongo que tarde que temprano Corral y su gente van a conocer, etcétera, entre otras cosas. Sí. Es decir, hay como cosas que hacer, ¿no? Sí, hay cosas que hacer y están las leyes, y las leyes finalmente son un soporte para estos temas. Hay temas en donde la ley hace una diferencia radical y casi instantánea, ¿no? Si el tema es pongas el cinturón de seguridad por ley, pues te pones el cinturón de seguridad, pues no te agarra el oficial y ya. Pero en tema de construir una sociedad civil... Es muy difícil. Exacto, es algo que te puede servir como una plataforma, como algo, como una herramienta, como lo que tú quieras, pero no significa que porque tengas una ley avanzada, claro, de sociedad civil o de fortalecimiento de la sociedad civil, vas a tener una sociedad civil participativa y vas a tener una nueva sociedad civil representativa de los temas que son estratégicos, es la palabra. Sí. Entonces, eso es lo que necesitamos construir, y hay que entender que no va a ser un proceso de la noche a la mañana, de sopa maruchan. O sea, claro, va a ser un proceso en el cual vamos a tener muchos errores, porque no van a ser errores además necesariamente del gobierno, o sea, son errores, es un proceso social, sí, son errores de la sociedad. Se experimentará con una forma, se verá si funcionó no significa tampoco que esa sea la manera ideal, sino que nada más eso funcionaba por el momento, y tendrá que haber una evolución que tendrá que trascender a la administración actual, y que de alguna u otra manera la administración electa pues únicamente será la patadita que haga que ruede la pelota por los años que tenga que durar. Esperemos que no exista alguna otra cosa que haga que se detenga este proceso social que luego también sucede. Sí, la sociedad civil avanza con o sin gobierno, pero cuando es con gobierno, pues avanza más rápido, ¿no? Con el apoyo del gobierno. Quienes participamos, quienes tenemos algo de experiencia en la participación de la sociedad civil organizada, lo que vemos, o lo que yo veo por lo menos, es efectivamente un caminito muy difícil, lento, difícil, pero nunca marcha atrás. Es lo interesante de cuando te organizas y luchas por tu causa, ¿no? Sí, no marcha para atrás, pero debo decirte que de repente sí se estancan estos procesos, y lamentablemente se estancan en una especie como de cuestión de inversa, por decirlo de alguna manera. Es decir, si tú tienes un gobierno que está tratando de incluir a la gente constantemente, no significa realmente que la sociedad va a tratar de ser incluida. No es accidental que sean los sectores más marginados y los que tienen más problemas con las políticas públicas. Tú lo decías, claro, ahorita en el caso del Pato, que sean los que tienen indígenas, campesinos, los que tienen mejores estructuras finalmente de, claro, representación de la sociedad civil. Claro. Entonces
el poner las facilidades para que esto suceda no te garantiza que tengas un proceso que sea finalmente exitoso en el tema. Y tiene que ver con un trabajo más de educación, más de dar motivos, de generar talentos incluso, de involucrar a las instituciones, no nada más a las instituciones de educación superior, sino a los mismos partidos políticos y a las instituciones sociales en la formación de este tipo de grupos. Es un tema complicado realmente y es un tema que me parece que es fundamental para el funcionamiento democrático que se propone esta administración. Sí, a mí el tema da para muchísimo, Sí. muchísimo, porque tenemos una participación social incipiente, ¿no? Tenemos una participación social, Pues muy heterogénea por lo sí, pronto. y bueno, hay países donde la sociedad participa mucho, donde hay esquemas de participación ya muy avanzadas, donde hay plebiscitos, donde hay consultas, etcétera, ¿no? Pero sí, tienes razón, es en estos temas como más vulnerables o como más duros o como más dolorosos. El caso de las mujeres, pues el feminicidio, por ejemplo, que dio pie a que avanzara este movimiento, por ejemplo, ¿no? Indígenas, campesinos, etcétera. Pero a mí me parece que en la medida en que el gobierno, coincido completamente, no es tarea nomás del gobierno, no hay manera de que el gobierno haga esa chamba, le toca a la sociedad civil organizarse y se organiza cuando hay necesidad. El asunto aquí es cómo hacerle, por eso me parece que es un tema que da para mucho. El asunto aquí y el gran reto del gobierno es cómo hacerle, cómo moverle para provocar, ¿no? Para provocar, por dónde avancen, etcétera, mientras hace también la talacha, claro, toda la talacha operativa, ¿no? Sí, está difícil saber cómo le va a hacer el gobierno. Tendrá que ingeniarlas y tendrá que propiciar y tendrá que contribuir. De entrada, ahorita lo más que podemos establecer es que ese es uno de los retos importantes que tendrá finalmente la administración. Exacto. Y porque de esto depende finalmente el bono democrático. Así Y del es. bono democrático depende la capacidad de coordinar y de conjuntar a la sociedad finalmente para realizar el proyecto que se necesita. Platicábamos hace rato, decías del dinero, del asunto de las finanzas. Sí. Te digo, bueno, pues claro que el gobierno administra una cantidad importante de dinero y tiene que hacer los pagos de muchas cosas, pero no es finalmente la función de un gobierno hacer los pagos. O sea, la función del gobierno es coordinar las acciones de la sociedad. Eso es lo que finalmente hace. Entonces, podremos tener un escenario difícil financieramente hablando, y esto puede demeritar finalmente el bono democrático, pero si el bono democrático, es decir, si la credibilidad de la sociedad es alta, pues vas a tener un gobierno exitoso de todas maneras. Entonces, se puede hacer mucho, a veces con menos dinero. Con eso, voluntad. Eso es verdad. Eso es lo que han demostrado además muchas experiencias gubernamentales, Sí. Muchas experiencias políticas. Entonces, en ese sentido, sí, hay un escenario que es, no le quitamos el asunto, no le quito yo pues Claro. el asunto de que el escenario sea preocupante, pero no creo que sea lo más preocupante finalmente para la administración. Ya. ¿Tú piensas que es más complicado el reto del avance democrático, del bono democrático, que la misma parte financiera? Si nos vamos a la estructural de cuál es la función finalmente de un gobierno, sí. O sea, lo principal, valga la redundancia, es que puedas hacer lo principal. Y para eso necesitas tener la credibilidad, la capacidad de convocatoria, la capacidad de poder integrar estructuralmente a muchos grupos y la capacidad de que estos grupos puedan tomar decisiones junto contigo. De hacer un gabinete con gente que le entienda, que te apoye, etcétera, cierto, esas ¿no? cosas son importantes, pero más allá del gabinete, tienes que poder hacer eso. Y esa estructura tiene que permear todos los ámbitos sociales. O cuantos más ámbitos sociales se puedan, mejor. Mejor. Y fíjate, es como un círculo virtuoso, convertir estos círculos viciosos en círculos virtuosos, porque
tenemos una población, y en las elecciones siempre lo notamos más, obviamente, muy apática y también muy desconfiada, ¿no? Con la clase política, pues porque también así les va, porque no les cumplen las expectativas, ¿no? Acá el chiste a lo mejor no se avanza tanto, digo, no se va a arreglar el mundo en 5 años, pero en la medida en que se pueda ir, la gente, los sectores puedan ir viendo la buena voluntad, la intención, etcétera, etcétera, se pueden ir enganchando. Sí, ¿no? se pueden ir sumando y habrá algunas resistencias porque no, hay que ser honestos, Claro. las voluntades de todo el mundo no son siempre las mejores. Claro. También hay que ver otra cuestión importante. O sea, el modelo político que venimos arrastrando desde hace muchos años es un modelo que deja vacíos importantes, no nada más en áreas gubernamentales o en áreas de la política pública, sino geográficamente hablando también. Donde tienes un vacío, pues ese vacío se llena de alguna manera porque no estamos en el espacio exterior, o sea, y no se va a llenar con algo que haya propuesto la administración o que haya propuesto la sociedad, sino generalmente se va a llenar con algo que no tenga cabida en alguna de estas dos cosas. Entonces es importante llenar la mayor cantidad de estos espacios, tanto política como geográficamente hablando, para que no tengas después brotes de crimen organizado, brotes de drogadicción, brotes de cosas que finalmente no quieres tener socialmente hablando. Sí. Eso pues ese es otro reto importante en un cambio, o sea, pensando en que no vas a tener una continuidad con el modelo político. Sí. Memo, se nos fue el tiempo. Yo creo que necesitamos hacer más este tipo de reflexiones. Me parece que la gente, yo espero que la gente que nos esté viendo, que tú y yo cumplamos este reto de hacerla pensar, de hacerla reflexionar, porque al final ese es el objetivo, ¿no? De que esta expectativa, que nos quede como muy clara la postura que trae este gobierno o que ofrece este gobierno y tener como una idea de por dónde van a venir los cambios. El escenario. Y deben de venir los cambios. El escenario, ¿no? Y hay que también tomar en cuenta, o sea, que, bueno, este es el escenario, estas son las condiciones sociales, estas son las condiciones políticas, y ese escenario está metido en otros tantos escenarios que me hubiera gustado muchísimo poder platicar, y que finalmente van a delinear, a limitar o a potenciar las oportunidades que la administración electa pueda tener. Sí, yo te agradezco mucho, Memo. Tendremos que seguir con estos análisis. Me parece que los necesitamos ahora más que nunca para ir también avanzando, ¿no? En lo que a nosotros nos toca, que es la comunicación, que es difundir lo que traemos. Yo te agradezco mucho y le agradezco mucho también aquí a la gente que nos hace el favor de transmitir, aquí a Jaime en el camareo. Muchísimas gracias, Jaime. Allá adentro están a Laura, Alan, Dani y los demás compañeros. Muchísimas gracias. A Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.